Entre más pasan los minutos y sé que estoy embarazada, más me confundo. Por un lado, imagino la dicha de tener un hijo y de vivir momentos felices con una familia propia. Pero por otro lado, siento que este bebé puede complicar aún más mi situación en esta casa. No sé qué es lo correcto. ¿Lo tengo o no lo tengo? Bueno. Es que no puedo creerlo. No tenía idea de nada de esto. Así es, Mademoiselle. Esta va a ser la última noche que pasemos con ustedes. Es que no entiendo por qué Bianca tomó una decisión así sin hablarlo con don Ariel. Ya ni para qué llover sobre lo mojado. Mañana que llegue el patrón, pues nosotros mismos se lo decimos. Aún así, cuando los niños se enteren... Ay, Mademoiselle, ¿usted no cree que alguien debería decírselo? Claro que lo creo. Por eso me resulta muy extraño que Bianca no haya dicho absolutamente nada. Porque para esa señora nosotros somos como un desperdicio. Ni siquiera merecemos un poquitito de atención. Yo mejor vigilo la puerta. No nos vayan a cachar hablando otra vez. Te verás, hijo. Nina y Santi ya deben de estar durmiendo ahorita. Mañana en la mañana, antes de que se vayan a la escuela, los vamos a despedir de ellos. Ya no queremos causar más problemas, Mademoiselle. Pero es que no se pueden ir sin hablar con el señor Ariel antes. Bueno, pues por eso decidimos quedarnos esta noche, para poder despedirnos de él. ¿Verdad, vieja? No me voy a quedar con los brazos cruzados, sin hacer nada. Pero ¿de qué habla, Mademoiselle? Ya vengo, esperen un momento. Adelante. Buenas noches, señora. ¿Se le ofrece algo, Denise? Vengo a pedirle que reconsidere su decisión en despedir a don Salomón y a su familia. No se equivoque, Denise. Aquí quien toma las decisiones de esta casa soy yo. No le estoy diciendo lo contrario. Yo solamente le estoy pidiendo que, por favor, perdone a Camila y que pueda mantener su trabajo, igual que Salomón y a Celeste. Esa gente estaba hablando pestes de mí y de mi familia a mis espaldas. ¿Usted cree que yo quiero seguir viviendo con ellos sabiendo que soy la comidilla preferida? Tiene razón. Pero yo le doy mi palabra que eso no va a volver a suceder. Nunca más, señora Bianca. A ver, no crea que porque se tomó una foto con mi familia, como si fuera la dueña de la casa, quiere decir que lo sea. Usted podrá ser muy cercana a los niños. ¡Qué linda! Pero es una empleada más. Así que debe acatar las mismas normas que el resto.
fue, mademoiselle? Habló con la señora Bianca. La pudo convencer para que nos quedáramos.